Hola, este es el podcast Somos Bienestar Laboral. En este segundo episodio estuvimos hablando de la cultura del bienestar laboral. Estuvimos hablando de algunos componentes de esa cultura, como el sueño, y cómo la falta de este influye en tu falta de creatividad en el trabajo, también en el rendimiento que deberías de tener hablando en términos de productividad. Estuvimos hablando con Yelitza García, una experta en este tema, quien también en este podcast nos da herramientas para que podamos afrontar los temas del sueño y también cómo implementar los programas de bienestar laboral dentro de la organización. No te puedes perder este capítulo porque vas a aprender cosas interesantes para ti y para tu organización. Hola, soy Julián Ramírez y junto a mi amigo productor Víctor Correa les damos la bienvenida a la tercera temporada de Somos Bienestar Laboral Podcast, un espacio para hablar de lo que realmente importa, la seguridad y el cuidado en el trabajo, porque crear un ambiente donde todos nos sintamos bien transforma nuestras vidas. Hola a todos, bienvenidos a este segundo capítulo del podcast Somos Bienestar Laboral. El día de hoy vamos a hablar de un tema apasionante y nos emociona estar con ustedes de nuevo. El día de hoy hablaremos de un tema que se ha venido desarrollando en el presente en las organizaciones y ese tema tiene que ver con la transformación y hablaremos de la cultura del bienestar laboral. Para eso, en este podcast contamos con una experta en el tema, una gran invitada. Estamos el día de hoy con Yelitza García y ella nos va a contar quién es Yelitza García. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y te cuento un poco de mí. Yo desde los 13 años estoy en el mundo del entrenamiento. Ya desde ese momento yo empecé a ver el movimiento como fuente de salud, como una arma maravillosa para estar saludable. Y fue algo que hice toda mi vida adulta, dar clases de aeróbicos, de zumba, de baile también. Y en un momento dado empecé a entender que habían otros pilares para la salud, como la nutrición y el sueño. Durante la pandemia, estando en Canadá, porque en ese momento ya yo vivía en Canadá, yo empecé a pensar que estaba muy bien que yo ayudara a la gente, pues, una hora en una clase o vamos a hacerte un plan de alimentación, vamos a ver cómo está tu sueño, pero ¿qué pasa con esa persona en esa área de su vida en la que está un tercio del tiempo, que es el trabajo? Y fue cuando empecé a preocuparme por el bienestar organizacional. Yo lo llamo, me empecé a preocupar porque las organizaciones fueran saludables. ¿En qué sentido? Que una organización debe promover la salud como arma de prevención. O sea, no es nada más lo que yo haga en mi casa, que puedo comer de una manera, descansar o hacer ejercicio cuando pueda. No es lo mismo eso a también estar de 8 a 5 o de 9 a 6 o cualquiera que sea tu horario en un ambiente que también fomente estos hábitos que a la larga van a hacer pues que yo sea más saludable, que el equipo sea más saludable y que por ende la organización sea también más saludable y más productiva. Entonces el día de hoy eso es lo que yo hago. Yo me especializo en bienestar corporativo, yo busco que las organizaciones sean ambientes que fomenten hábitos saludables y del mismo modo también conservo pues mi área con mis clientas que vienen a mí para buscar un plan de ejercicios o un plan de alimentación, etcétera. Y digamos que soy afortunada de que vivo de lo que me encanta hacer, que es promover hábitos saludables. Muy bien, entiendo bien que tu labor va desde la persona hasta la organización y cualquiera puede encontrar en ti una fuente para saber más de bienestar. Correcto. Hablabas de Canadá, ¿tu experiencia en Canadá fue organizacional en alguna organización o fuiste asesora Sí, para varias organizaciones? Háblanos de ese aspecto técnico y profesional que sí, desarrollaste allá. en Canadá trabajé hay una empresa que se llama TELUS, que es, digamos, lo equivalente a Tigo o Claro aquí, es una empresa de comunicaciones, y yo con ellos hice varias actividades puntuales, eh, técnicas de respiración, talleres de alimentación, hicimos fue un poco corto para mi gusto, pero trabajamos varios aspectos del bienestar. También trabajé con una empresa de marketing que se llama iProspect, y con ellos era más que todo el tema de pausas activas, conferencias como para educarlos
en temas de sueño, porque eran gente que les gustaba mucho trabajar de noche para terminar el proyecto. Esas son las dos empresas más significativas y también trabajé mucho con se llama Autorité des Marchés Financiers, la Autoridad de los Mercados Financieros. Y con ellos eran gente que estaban mucho tiempo sentados también. Ellos no tenían este problema de extender su jornada, pero no se movían. Entonces fue un tema de crear conciencia, la importancia del movimiento, vamos a hacer unas pausas activas, vamos a hablarte de que no es nada más los 15 minutos de pausa activa, sino vamos a darte técnicas para que pues estés en movimiento la mayor cantidad de tiempo posible. Porque eso es algo que a mí me gusta mucho transmitir, que el cuerpo humano nació para moverse, que no es natural estar todo el día sentado. Ya te sientas en el carro para ir al trabajo, te sientas mientras estás trabajando, te vuelves a sentar en el carro para llegar a tu casa y sentarte a comer y quizás sentarte a ver la tele un rato. Se acabó Entonces, el día. sí, entonces eso es un mensaje que yo siempre quiero llevar, que uno tiene que buscar la manera de ser intencional con el movimiento. Así sea pararte y saludar al compañero en vez de mandarle el mensaje a WhatsApp, pararte a buscar otro cafecito, a buscar el agua, etcétera, etcétera. Muy bien, y traes un tema justo con el que yo quiero empezar y es ¿qué es la cultura del bienestar laboral? Y vamos a de una vez a tumbar el mito de que solo es la posibilidad de hacer una pausa activa y ya. Entonces, ¿qué entendemos por cultura del bienestar laboral y cómo nos salimos de ese tema de la pausa activa, que es muevo el mouse aquí como Sí, para que se den hago así con el cuenta cuello. y ya? Entonces, empecemos a definir por ahí y ya nos vamos a desarrollar ese tema. Sí, lo importante de un programa de bienestar laboral es que se haga como una estrategia y no como actividades aisladas. Por ejemplo, la pausa Entiendo, activa ¿sí? es una actividad aislada, que puede ser o que debe ser parte de un programa de bienestar, pero el programa de bienestar, pues, tiene varias actividades que son estudiadas de acuerdo al tipo de empresa del que estamos hablando, porque no es lo mismo que yo haga un programa para, no sé, una gente que trabaja en informática o alguien que está de pie todo el día en una planta, ¿cierto? Entonces, son varias actividades que juntas crean una cultura organizacional que tenga como base la salud del colaborador, ¿sí? Entonces, a mí me gusta hablar como una pirámide, como la pirámide de Maslow, ¿no? Ujú. Entonces, en cultura organizacional, ¿cómo podemos ver esta pirámide desde un punto de vista de bienestar? Bueno, la base es la salud de mi personal, de mi talento humano, de mi equipo, cómo están a nivel físico, cómo fomento, lo que te decía al principio, ¿no? Cómo hago que este ambiente fomente que ellos tengan hábitos que añadan a su bienestar y no al contrario. Luego está también la parte psicosocial, que no es mi área de experiencia, pero que es muy importante, un ambiente seguro, no nada más a nivel físico, sino también que el trabajador se sienta cómodo diciendo, oye, estoy cansado, necesito una pausa, o mira, no me siento bien con X, Y, Z, un ambiente de confianza. Luego tenemos la parte, obviamente, de seguridad física, ¿no? También, que si tienes que ponerte equipo de protección personal, pues que lo tengas o que la empresa te lo provea. La luz, el sonido, la infraestructura. Y ya, bueno, más arriba en esa pirámide vamos a encontrar temas de reconocimiento, de de que se respete y se reconozca tu trabajo y que también te den posibilidades de progresar, de no necesariamente subir de posición, sino de mejorarte a ti mismo, ¿sí? Eh, Personalmente. sí, de autorrealización, de que te sientas bien. Pero siempre la base es la salud de los colaboradores y que sea la salud un arma de prevención. Súper importante. Muy bien, eso sería como los pilares de ese Correcto. programa. ¿Qué sería lo infaltable en un programa de bienestar? Entonces, digamos que pausas activas es componente muy pequeño, pero para ti dentro de tu experiencia, ¿qué no debería faltar en lo que nosotros decimos un programa de bienestar laboral, digamos que sea completo Sí. y que tenga éxito también?
¿Sabes qué creo que es muy importante? Que los colaboradores sepan por qué. Porque, ajá, me dijeron que, no sé, martes y jueves hay una pausa activa. Bueno, ay, qué divertido. O me dijeron que tenía que comer una ensalada. Bueno, ¿por qué? O sea, eso no tiene como sentido, ¿cierto? Sí, No le encuentro sentido porque como a eso. yo creo firmemente que cuando uno sabe el porqué de las cosas o por qué tengo que hacer lo que estoy haciendo, uno le pone como más empeño y tiene más sentido. Entonces, ¿qué le hace falta a un programa de bienestar laboral para que sea completo? La parte de divulgación y educación. Por ejemplo, las pausas activas. Sí, vamos a hacer las pausas activas, pero junto con eso, alguna cápsula de información, una pequeña conferencia de media hora. ¿Por qué estamos haciendo esta pausa activa? Vamos a respirar, porque también es muy importante la respiración. Entonces tenemos nuestros 5 minutos de respiración consciente, etcétera, etcétera. Pero también hace falta que yo te explique por qué estamos respirando. No solo porque tu cerebro hace clic, como digo yo, como que, pero también lo puedes llevar a tu casa. Si en un momento estás estresado, puedes usar la respiración, puedes hacer tú mismo tu pausa activa en tu casa cuando lo necesites. Entonces, divulgación, educación, em, medición de datos, súper importante, porque no es lo mismo trabajar en base a cosas subjetivas como, bueno, yo creo que se divierten, yo creo que los colaboradores se sienten mejor, a que tú sepas Ujú. con El datos impacto. el impacto que está teniendo este programa de bienestar laboral. Y lo otro que es súper importante es la personalización. Lo que te decía, yo no puedo, por lo menos una pausa activa a gente que está trabajando en un almacén, no sé si haga de verdad falta. Ellos lo que necesitan son estiramientos, por ejemplo. No moverse más, ellos se están moviendo todo el día. Pero la gente que está sentada en oficina, esas sí necesitan pararse y hacer unos movimientos más amplios. Entonces, personalización, porque lo que es bueno para este tipo de empresa no necesariamente es bueno para este tipo de empresa. Yelitza, ¿cómo se podría medir entonces el impacto de estos programas de bienestar laboral en los trabajadores? ¿Qué indicadores medir y por dónde podemos empezar? Fíjate, hay varios indicadores que se pueden usar. Yo no quiero tampoco decir que si tú ves a tu equipo más motivado, eso no es un indicador. Sí lo es, pero es muy subjetivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos usar como indicador? Cifras como la retención de personal, la rotación del personal, el ausentismo, el presentismo, indicadores de salud. Hay empresas que llegan al punto de hacer mediciones de tensión arterial, te hacen pruebas físicas, depende mucho del presupuesto, obviamente, pero con cifras o con encuestas que te lleven a cifras que indiquen la motivación, por más subjetiva que sea. Si tú le preguntas directamente al colaborador, tienes un dato, ¿sí? Un dato robusto. Entonces no es que tú creas que está más motivado, él te lo está diciendo. Estás durmiendo mejor, te sientes más descansado, ¿cómo ves tu ambiente laboral? Entonces yo lo que sugiero siempre es al principio, cuando uno hace el análisis preliminar, cuando uno llega a una empresa, estos datos se miden. Luego, pasados quizás un par de meses, 8 semanas, 6, 8 semanas, se vuelven a medir los datos, uno se adapta, uno ve qué podemos hacer, quizás la motivación está igual, pero yo quiero que aumente, qué podemos hacer, cómo podemos intervenir, y así vamos probando poco a poco. Muy bien, excelente esa herramienta. Entonces, de utilidad, emplear las encuestas. eh, y en estos programas que tú has implementado fuera del país y lo que has encontrado en Colombia, ¿qué diferencia puedes establecer? ¿Cómo estamos acá en Colombia? ¿Qué nos falta? ¿Por dónde empezar? De pronto esa experiencia que nos traes para las personas que nos escuchan, que muchos trabajan en las áreas de bienestar de grandes organizaciones, de pequeñas organizaciones. Sí, Sería muy interesante saber eso. yo creo que hay que desmitificar el tema del bienestar laboral. Em, Hay que saber que va más allá de la pausa activa, porque yo creo que aquí en Colombia ya por lo menos se habla del tema y se está implementando, entre comillas, porque sí veo muchas pausas activas aisladas. Sí, exacto. Yo pienso que hay más reconocimiento de la cultura del bienestar laboral que viene llegando, pero pienso que en implementación Sí, falta mucho todavía. exacto.
Pero lo bueno es que, bueno, ya estamos un paso, ya tenemos como que un paso adelante de la línea en el sentido de que ya sabemos que existe bienestar laboral. O sea, no es algo así que un tabú. Pero desmitificar en el sentido de que entender que es una estrategia que tiene muchos componentes, que es a largo plazo, que debe ser sostenible. Y creo que lo otro es el mensaje que si mis colaboradores están saludables, mi empresa está saludable. Si ellos están saludables, ellos son más productivos. Por ende, pues la empresa es más productiva y todo el mundo gana. Em, ¿Qué te digo? Yo por lo menos aquí he tenido acercamientos con empresas y no, todavía no ven el retorno de la inversión. Entonces hay que ser muy, ¿cómo se llama? Cuidadosos y mostrarles cifras. Y sí, yo entiendo que hay mucha gente que se basa en números y quieren ver, más allá de los beneficios subjetivos de los que siempre hablamos, quieren ver, bueno, ajá, yo voy a invertir tanto cantidad de dinero en esto, dime cómo es que lo voy a ver en el retorno. Y creo que hay que ser un poco más mentes abiertas al respecto. ¿Me explico? Que creo que hay que ser un poquito más, también más empático con el trabajador en el sentido de que tú tienes que entender que esta persona está trabajando tantas horas al día, tienes que entender que necesita una dosis de bienestar, que ves que suena un poco efímero. En Canadá creo que ese concepto está más integrado y no hace falta tanto dato rígido para venderlo, ¿sabes? Ellos como que tienen la mente un poquito más abierta y confían en ti. Claro, si al final de, no sé, 2, 3 meses no hay ningún cambio con los datos que hablamos antes, pues no sirve. Pero la entrada es mucho más fácil. La entrada es mucho más fácil y creo que es un tema de percepción, de que la estrategia es más allá que la pausa activa. La estrategia tiene un fin último, que es que esta persona sea más sana, más feliz, más productiva, que esté más motivada y que no es nada más cuestión de números rígidos, de cifras rígidas. Pero, afortunadamente, vamos por buen camino en Colombia. Sí, yo creo que eso que nos acabas de decir es una invitación, lo veo yo a la apertura, eh, porque finalmente se traduce en los resultados que ya nos estás contando. Hace unos meses atrás yo escribí un artículo que se llama Consumidores de Felicidad, que está en las redes sociales de Somos Bienestar Laboral, y ahí pudimos intercambiar incluso unas palabras. Y yo me voy también en que los programas de bienestar favorecen ese dato que nos trajo ese estudio de más de 80 años sobre la felicidad y dice, es poder establecer relaciones positivas con el otro. Y yo creo que cuando empezamos con esto desde la organización, esa llamada a ser compasivo, porque yo digo que estamos también en la apertura de saltar ya desde la empatía, nos han hablado mucho de empatía, pero finalmente el gran salto es hacer compasivo, o sea, Sí, finalmente, hey, estoy aquí eh, para ser un buen compañero, para llevárnosla bien, para ser amable, ese ambiente en algo que yo creo que esto lo hablo en todos mis capítulos y es el lugar donde más tiempo pasamos que es en el trabajo, en la vida, claro. que es en el trabajo, ¿cierto? Y que, vuelvo y lo digo, que el trabajo no se puede separar de la vida, o sea, no hay una coexistencia vida y trabajo separado, no, o sea, hay que trabajar pues para poder vivir, Para ¿cierto? vivir, Para claro. poder llevar nuestra vida y nuestros gustos. Me gusta mucho esa definición. Entonces, retomando experiencia de Canadá, entonces apertura para Colombia y bueno, qué bello esa invitación que nos dejas para nosotros empezar a emprenderlo en nuestras organizaciones. Vamos a hacer una... De No, una, que quería claro, agregar cuenta. algo que también me acordé en Canadá, es la parte de la hiperproductividad, que esto no es Colombia, esto creo que es Latinoamérica, Ok, que mientras más trabajes, mientras más horas extras, es porque es un trabajador comprometido, el que se quedó dormido hasta las 4 de la mañana, es el empleado del mes. En Canadá ya quemamos esa etapa, como digo yo, en el sentido de que más bien cuando ellos ven muchas horas extras preguntan, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Será que la carga de trabajo es mucha? ¿Será que esta no es la persona para este trabajo? ¿Será que lo pongo en otra tarea que sea como más para él? Yo la semana pasada justamente estaba dando unas charlas para una empresa de transporte
y di dos, una para los jefes inmediatos, por un lado, y otra para los conductores, por el otro. Y con los conductores me lo decían como con penita, ¿no? Pero me decían, no, pero es que usted no entiende que si yo no llego o sea, si yo no hago esa entrega en el tiempo que me dijeron, pierdo el trabajo, yo no puedo tomar la pausa porque no llego, mi jefe aplaude a la gente que descansa menos, duerme menos para cumplir con la entrega. Y ahí hay que ser muy prudentes porque estamos poniendo en detrimento la salud de los colaboradores. Esa cultura de la hiperproductividad y la baja cultura del descanso que vamos a tocar más adelante. eh, es algo que en Canadá yo creo que ya está en el pasado. Eso sí es súper, súper, una diferencia bastante marcada Sí, y acá igual con otro tema que viene es la reducción de las de la horas. jornada, que ya el Ujú. próximo año serán 42 y el tema pues de lo que hablas de las horas extras, que realmente solo se podrán hacer máximo 2 por día, pero pues creo que hasta allá tenemos que ir. También es un otro tema pues que ha venido pues ahora vigente con el tema de la legislación y es cuántos años tendrían que pasar para que pensemos realmente en el bienestar del trabajador, ¿cierto? Y Sí, viéndolo desde este tema dentro de la empresa, el tema del derecho, el descanso remunerado, el pago de sus horas extras, el pago de sus recargos. También tendría que llegar un momento en que realmente diéramos la mirada allá. Creo que esto fue un correcto. momento histórico este año para hacer reconocimiento pues a esos logros que son del trabajador, Sí, ¿cierto? señor. Y vamos a hacer una pausa para el anunciante. Este capítulo llega a ustedes gracias a Mindful World. Gracias Mindful World por confiar en el talento de Somos Bienestar Laboral. La atención es ese recurso mental que nos permite seleccionar, focalizar y mantener nuestro interés en determinados estímulos o tareas. Los pensamientos se dan, pero no tomamos conciencia de cuál es la calidad de esos pensamientos. Y es fundamental tomar conciencia porque, nuevamente, en términos estadísticos, aproximadamente el 80% de esos pensamientos automáticos tienen un tinte negativo. Y regresamos. Yelitza, vamos a hablar de sueño. Y tengo una pregunta puntual para que comencemos con el tema y también un comentario, y es que muchos, me incluyo, no le damos el valor a la calidad del sueño. Quisiera preguntarte qué tiene que ver la calidad del sueño con nuestro desempeño en el trabajo, también para tomar decisiones y la creatividad en el trabajo. ¿Qué piensas sobre ese tema? El sueño tiene todo que ver. Todo, todo, todo. Mira, vamos a ver por dónde empiezo, porque aquí yo me puedo extender. Es un Podemos tema que hablar abiertamente de sueño porque de hecho creo que es muy importante que quede claro y que hace poco también estuviste en una conferencia sobre el sueño sí, y quiero que traigamos acá novedad porque también esto hace parte de los programas de bienestar laboral en la organización. exactamente. Mira, este es un tema que me apasiona porque aprendí a duras penas la importancia del sueño. ¿Por qué digo eso? Porque yo, l- cuando empecé mi carrera profesional en este mundo de entrenamiento y no sé qué, era puro movimiento, después nutrición, movimiento, nutrición, y después entendí que sin el sueño, cómo te muevas y cómo comas no va a servir de mucho. Entonces, te voy a explicar así rapidito. ¿Qué pasa con la concentración? ¿Qué pasa con nuestras emociones? Todo esto se ve afectado cuando uno duerme, puede ser para bien o para mal. La corteza prefrontal, que es la parte de aquí del cerebro, necesita que tú descanses para ella poder procesar información. El cerebro necesita que tú descanses para poder almacenar memoria. Hay una parte del cerebro que se llama el hipocampo, que tiene forma de caballito de mar, que está aquí entre el hemisferio derecho e izquierdo, y es como la bandeja de entrada. Entonces él decide, esta información la guardo, esta la boto. ¿Qué pasa cuando tú no duermes bien? ¿Qué pasa cuando tu corteza prefrontal está hiperactivada porque no descansaste? ¿Qué pasa con el hipocampo? No está funcionando bien.
Entonces, ¿cómo tomas decisiones? ¿Cómo evalúas la información que tienes para tomar la decisión? No puedes, porque este sistema de almacenamiento, esta bandeja de entrada no está funcionando bien. Quizás hay un dato que necesitas para tomar esta decisión que no vas a recordar. En términos de emociones, te haces súper irritable. Yo me imagino que te ha pasado que no duermes bien y no soportes a tu sombra. Es como que, la sombra, es la sombra. Pero es que no dormiste bien. A mí me pasa, por lo menos ahorita con mi hijo de 2 años y medio, que yo sé que si no duermo bien, pobrecito, ¿sabes? Porque él todo llora y es un berrinche. Pero imagínate esto en el trabajo, que te hacen una crítica constructiva y reaccionas súper mal porque no dormiste bien, estás más irritable. Muy irritable. El sistema límbico está también hiperactivo. El sistema límbico es el que controla las emociones. Otro dato curioso, cuando uno pasa muchas horas sin dormir, tu cerebro actúa como el de una persona que se tomó 3 cervezas. Entonces, bueno, todo el mundo aquí creo que se ha tomado un par de tragos. Tú sabes que el primer trago estás bien, es como un lubricante social. De repente ya no eres tímido. El segundo trago, sí, un poquito más alegre. Ya el tercero, la coordinación no es igual, tu capacidad de reacción no es la misma, ¿cierto? Entonces, llevamos esto a contexto laboral, sin tomar alcohol, simplemente por falta de sueño. Imagínate si estás trabajando en tareas críticas, si estás detrás del volante, si estás en construcción. Entonces, el riesgo de accidentes es muchísimo mayor, ¿sí? ¿Qué más te puedo decir? Capacidad de concentración también se ve súper disminuida y súper afectada por el mismo tema de la corteza prefrontal, que es la parte lógica, que es la parte de razonamiento. Ella no está funcionando al máximo, no te puedes concentrar. Y aparte, todos hemos sentido la sensación como de pesadez y de letargo después de una noche de pocas horas de sueño. Eso también te afecta, eres más lento. No sé qué más te puedo decir. Y hay algo súper interesante, que son 2 ejemplos que yo siempre doy para que la gente entienda que tu cerebro no descansa. O sea, tú puedes estar dormido y puedes estar inerte, pero el cerebro está trabajando. Entonces, si tienes escuchas o, bueno, televidentes, ¿no? ¿Cómo se dice? Podcasteros. Podcasteros. Ya aprendí algo nuevo Todos hoy. vamos aprendiendo. Sí. Gente que te está viendo o escuchando, que tienen hijos pequeños en casa, ellos me van a entender. En mi caso, puede llegar mi esposo, puede pasar un mariachi, puede pasar la chiva rumbera, el camión, lo que tú quieras, yo no me voy a despertar. Pero basta que mi hijo que está en la otra habitación haga, yo me medio despierto, porque mi cerebro filtra los estímulos. Él sabe por qué razón me tendría yo que despertar y por qué no. La canción Yesterday de los Beatles, no sé si la conoces, esa la Sí. escribió Paul McCartney, que es el bajista. Él escribió eso dormido, al punto de que cuando él se despertó, él fue capaz de escribir la partitura de la melodía y al principio no decía nada porque él juraba, o sea, él estaba o sea, él decía, no puede ser, yo tengo que haber escuchado esto antes. Y la compuso estando dormido. Entonces, ¿a qué voy con esto? Todas estas cosas que yo te mencioné, concentración, alerta, la irritabilidad, todo eso se está gestionando mientras tú duermes. Y ya vimos con los 2 ejemplos que te di, que te podría dar más, pero estos son súper Claros. prácticos y claros, que tu cerebro no descansa. Tu cerebro está activo y está ejecutando procesos que son cruciales para tu bienestar. ¿Por qué no descansamos? ¿Qué crees tú que viene ahora como causa de eso? De lo que hayas leído, te hayas documentado. Mira, pueden haber muchas razones. Primero está la parte de tus hábitos, ¿sí? O sea, la manera como tú duermes es consecuencia directa de los hábitos de tu día. Y al mismo tiempo, el día siguiente depende mucho de cómo duermes, ¿sí? Entonces, por lo menos, yo no sé tú o alguno de tus podcasteros u oyentes, si lo último que haces antes de dormir es ver el celular. Pues yo creo que todos, me incluyo. Yo no, ya yo aprendí mi lección. Hay muchas personas, bueno, yo creo que sí se ha venido desestimulando un poco el uso del celular antes de ir a dormir, pero yo creo que finalmente alguien va a ir a la última
vista ya a ver cómo está las redes de Somos Bienestar, por ejemplo. Claro, a darle el like al ¿Qué post. temas hay por ahí? Sí, todo eso. Pero te explico qué puede pasar con esto. Uno piensa que, yo estoy aquí relajándome, viendo chistecitos, no sé, capaz lo que ve son perritos muy así tiernitos. Memes. Memes. Pero son dos cosas. Primero, que solo el hecho de que tú tengas el celular, estás esperando quizás un email. O sea, tu cerebro dice, por aquí me puede entrar algo, por aquí me puede entrar algo. No está descansando, estás estimulándolo. De hecho, se ha demostrado que trabajar con el celular en la oficina te causa distracción, así lo tengas boca abajo, porque tu cerebro está anticipando que quizás tienes un email, que quizás tienes un like, que quizás tienes un mensaje. Segundo, tienes la luz de la pantalla. La luz de la pantalla activa el cortisol. Luz azul. Y la luz azul y disminuye la secreción de melatonina, que es la hormona que tú quieres pues para dormir. Entonces, tienes la parte de los estímulos, tienes los estímulos mentales, tienes la parte de los estímulos de la luz sobre la secreción de melatonina, y que si sucumbes ante la notificación del email y es un email que te trajo malas noticias, o vas a Twitter y viste que pasó algo horrible, o ves una noticia, o sea, tu cerebro no se va a desconectar. Entonces, eso tiene muchísimo que ver con la calidad de tu sueño. El uso del celular, el uso de pantallas, lo que comas. Si te comes una bandeja paisa a las 9 y a las 9:30 te acuestas, no vas a dormir bien. Entonces, come ligero. Son una serie de hábitos que van a garantizar que, bueno, no garantizar, pero van a ayudar que tu descanso sea profundo. Lo otro es que a veces, muchas veces, incluso sin el celular y sin la notificación, tu cabeza se queda en el trabajo, por lo que dejaste de hacer o hiciste mal, o por lo que te dijo el compañero, o lo que te dijo el jefe, o que no hiciste la venta, o el cliente que tienes mañana. Y eso ya requiere, pues, un trabajo como muy personal de: me estoy relajando, ahorita no lo voy a solucionar, ahorita no es el momento, respiro, respiro, respiro. Yo antes era muy, muy, muy así. Yo antes me quedaba pensando en lo que no dije, cómo lo dije, la reacción de la persona, puso tal cara, me dijo tal cosa, el jefe mañana tengo que... Y aprendí de verdad, cierro los ojos, se acabó. No hay nada que pueda cambiar en este momento. Y si es algo que veo que me molesta mucho, lo escribo. Acuérdate mañana, tal cosita, pum. Lo urgente. Lo urgente. Porque hay veces que uno se queda así, que no se me olvide mandar el email, que no se me olvide hacer la llamada, que no se me... ¿Sabes? Bueno, no se te va a olvidar porque lo vas a anotar, lo pones en tu mesita de noche y a dormir. ¿Qué recomendación hay para las personas que hacen turnos de noche? Sí. ¿Qué tenemos para ellos? Creo que lo más importante es simular la noche cuando te toca dormir de día. ¿En qué sentido? Lo más oscuro que puedas, tu habitación, y si, no sé, tienes mucha luz, ponte unos antifaces, ruido, ponte unas cositas que tapan aquí el ruido. Trata, en lo posible, de que lo último que hagas antes de dormir no sea ver el celular, otra vez. Trata de... depende de la naturaleza del trabajo, pero si estás trabajando de noche, si puedes trabajar con luz tenue, si te lo permite el trabajo, hazlo. Si no, bueno, no pasa nada. Pero creo que lo más importante es simular el ambiente nocturno, o sea, incluso si es, no sé, el mediodía. Que en tu habitación se sienta que es de noche y que tu cuerpo piense que es de noche para que puedas secretar melatonina y dormir. Pueda descansar bien. Sí, exacto. Tratar de hacerlo. ¿Qué señales o indicadores crees que deberían de tener las organizaciones en cuenta para contemplar qué es la falta de sueño, lo que está afectando la productividad en su organización y también la salud del trabajador? Bueno, primero yo creo que es súper importante un ambiente de confianza. Que si tú pasas una encuesta y tú preguntas, necesitas una pausa más larga, necesitas, no sé, una hora menos los viernes, te sientes cansado, que la persona pueda decir que sí. Muy importante. Segundo, si uno está viendo que hay muchos errores
que la calidad de los productos o de servicio disminuye, la satisfacción del cliente, y no tienes digamos, algo tangible. Por ejemplo, no, es que me faltan 3 personas. Obviamente, pues, tenemos un problema ahí en la cadena de producción. O no, es que ese mes, no sé, pasó algo, se fue la luz, lo que tú quieras. No hay ningún dato tangible que te indique el porqué de estas cosas. Creo que hay que revisar la parte descanso. Em, Creo que es muy importante y lo repito porque ahí estamos fallando un poquito, que se sientan en confianza de decir, estoy cansado, necesito que la pausa sea de 5 minutos más, estoy cansado, necesitamos redistribuir las tareas entre el equipo porque yo no puedo más. Yo creo que eso es súper importante, y que yo sé que no es la respuesta a la pregunta, pero muy importante aún más es que el ambiente sea propicio no solo para que ellos pregunten, sino para que se fomente la cultura del descanso, que el jefe también dé el ejemplo. Lo que te decía antes de que aplaudimos a la que se acostó a las 4 de la mañana porque terminó el reporte, no, ahí más bien debería haber ¿qué pasó? ¿Por qué hasta las 4 de la mañana? Y esas cosas, cuando tú ves también muy seguido que tus trabajadores, tus colaboradores están haciendo horas extras, que también lo hablamos antes, terminando las cosas, ya tú sabes que están cansados, o sea, no hay ni siquiera que preguntar. Entonces tienes que evaluar las metas que estás poniéndole, imaginemos que pues eres jefe inmediato o eres líder de equipo. Evalúa las metas que estás colocando, evalúa los tiempos, pregúntale a tu equipo cómo está. No esperemos a los errores, los accidentes y las cosas tangibles, no esperemos a que eso suceda. Vamos a ver si podemos como que revisar esto un poquito antes. Muy bien, y esa respuesta que me das me lleva a un capítulo de la temporada anterior que se llama El error humano, que lo hablamos con el doctor Janiel. Ujú. Entre otras cosas, hablamos de los turnos y también los accidentes en el trabajo, ¿cierto? Que muchos van en relación cuando evaluamos causas y finalmente no hay un buen descanso. Y otra cosa que rescato de lo que acabas de decir es qué bien y qué bien y felicitaciones por esas organizaciones que permiten hablar a sus trabajadores. Vuelvo y recapitulo, es dar un salto desde la empatía a la compasión. Nos puede pasar a todos. También lo hablaba con alguna colega sobre el tema de los gerentes de las organizaciones, ¿cierto? También ellos tienen el peso de sus decisiones y también tienen ciertas conductas que hay que mejorar, y dentro de esas está el tema del descanso. Eh, ¿Qué estrategias concretas pueden implementar las organizaciones para mejorar el tema del sueño y que esto se convierta como un indicador de salud, un indicador saludable dentro de la organización? Estrategias, muy importante, cultura del descanso. Vamos a dejar a un lado la hiperproductividad, vamos a dar el ejemplo, porque también si yo soy el líder que llega todos los jueves diciendo, no, yo este fin de semana me quedo en la oficina trabajando porque voy a terminar el proyecto, no me estás dando el ejemplo. Entonces, también sensibilización, lo que te explicaba antes. ¿Por qué? Porque estamos hablando del sueño, porque, bueno, te voy a explicar qué pasa cuando no duermes. Y es eso, es sensibilizar, y no tienen que ser nada más conferencias, tú puedes usar material visual, ¿sabes? ¿Sabías que cuando no duermes tantas horas tu cerebro actúa como si tuvieras tomado 3 cervezas, por ejemplo? Em, ¿Y qué fue la segunda parte de la pregunta? Disculpa. Bueno, no, hablamos de estrategias concretas, que Ajá, creo que lo llevas bien dentro de lo que me estabas diciendo, y cómo contemplarlo como un indicador de salud dentro claro, de la organización. claro. Como indicador de salud, bueno, volvemos también a la parte subjetiva. Puedes hacer encuestas. Yo creo mucho en las encuestas, siempre y cuando el ambiente se preste, ¿no? O sea, hay un ambiente de confianza. Pero puedes preguntar simplemente, ¿cuántas horas dormiste anoche? Empiezas por ahí. ¿Cuántas horas dormiste anoche? Y vas viendo la progresión. Idealmente, entre 7 y 8 horas es lo ideal. Entonces, si tú ves que siempre te están diciendo 5, 5, 5, 5, tienes que hacer algo.
tienes que hablar más de eso. Em, a nivel del estado de alerta, hay equipos que miden tu capacidad de reacción y tu estado de alerta. Si el presupuesto te lo da, puedes también depende de la tarea, ¿no? Yo creo que esto es importante si son tareas críticas. Entonces tú puedes medir cómo está mi colaborador en términos de estado de alerta y capacidad de reacción, haces un programa pues unas iniciativas que hablen del sueño, que fomenten la cultura del descanso, etcétera, y puedes medir esto unas semanas después para ver si hay algún cambio. Y el sueño, como te decía al principio, afecta positiva o negativamente absolutamente todo. Entonces, incluso temas como presión arterial. Lo que pasa es que es multifactorial. Eso es lo que pasa. No podemos tomar la presión y decir si el cambio fue bueno o malo, nada más porque durmió o no durmió, porque bueno, hay muchas cosas. Pero también se pueden usar, si estamos hablando de un sistema integral que incluye sueño, pues un sistema de bienestar integral que incluye sueño, pues este tipo de mediciones de salud también nos pueden indicar presión arterial, capacidad de memorización. Tú puedes hacer juegos de memoria con la gente y eso también te puede indicar si la persona está descansando, si está haciendo todas las cositas que implica el programa de bienestar laboral en cuestión, etcétera, etcétera. Pero creo que las encuestas seguirán siendo las reinas siempre y cuando el ambiente sea propicio. Muy bien. Me gustaría que habláramos un poco de nuestra responsabilidad individual como trabajadores, pero también como el liderazgo desde la organización. Eh, y va más la pregunta a qué podría ser un líder para construir ya ahora un comportamiento saludable en su equipo, en lugar de estar lo que estabas definiendo ahorita, glorificar ese exceso de trabajo. El que más tenga carga es porque puede con eso y lo hace mejor. ¿Cómo podemos empezar a trabajar eso desde el liderazgo, pero también desde la persona? Sí. Bueno, lo primero, ya lo dijimos, dar el ejemplo. No nada más dejando de glorificar a las personas que no duermen, uno mismo, hablar de que yo duermo, yo descanso, es importante, bueno, no sé, también depende del trabajo, pero los trabajos creativos, por ejemplo, ellos fomentan las siestas, las microsiestas dentro del trabajo, cuando trabajas detrás del volante también. Entonces, los líderes tienen que dar el ejemplo, tienen que crear el ambiente de confianza del que tanto te he hablado, tienen que dejar de glorificar la hiperproductividad y tienen que hablar de estos hábitos, de los cuales te voy a hablar ahorita, que sean, ¿cómo te explico? Como parte de la vida, como me tomé el tintico. Dormí 8 horas. Yo sé que suena raro hablar de eso, pero tenemos que llegar a ese punto, me explico, para normalizar el hecho de que el descanso es el tercer pilar para la salud. Entonces, lo que te hablaba hace rato de la pantalla del celular, si yo como jefe estoy acostumbrando a mi equipo a que les voy a mandar un WhatsApp o un email a las 9:10 de la noche y que no me respondan, pero tú sabes, para que lo vean. Está mal, porque el trabajador, bueno, va a estar esperando ese email o esa notificación o ese mensajito del jefe y no va a querer ser el último en leerlo. Entonces, desconexión digital. Anticipación. Sí, desconexión digital. No le envíes correspondencia electrónica a tu equipo después de las, no sé, 7 de la noche. Desconexión digital también tiene que ver con el uso de pantallas del ordenador, de la computadora. Entonces, que no llegues diciendo, bueno, anoche pues me quedé hasta las 9, 10, terminando. No es muy grave, pero no, sí es grave. Ya, después de las 7 no se usa la computadora. Habla de la cena con la familia, habla de que llevaste al niño al parque, habla de que, no sé, saliste a caminar con el perrito y vieron la luna. Cualquier cosa. O sea, yo sé que suena como cosas que no se hablan en el trabajo, pero sí, porque lo que hablamos de la conexión. En el trabajo pasas tanto tiempo que hay gente que termina haciendo amistades, ¿cierto? ¿Qué más te puedo decir? La comida, ya esto es cuando yo me mudé a Medellín, yo quedé impresionada con la bandeja paisa y me quedé impresionada que había gente que cenaba bandeja paisa.
Es como que eso es una bomba para su sistema Y digestivo. que no le cae mal, a algunos no No les le cae cae mal mal, se la aún. toma con cerveza y con malta. Pero ¿qué te iba a decir? No es que la bandeja paisa esté mal, es que no te la comas antes de comer, ¿sabes? Espérate unas 4 horas antes de acostarte, calcula y ahí te puedes comer tu bandejita paisa. La hidratación, que el jefe, por ejemplo, pues vamos al tema al tema laboral, esté todo el día tomando bebidas energizantes que están llenas de azúcar y de yo no sé cuántas cosas, no está bien. Esa cosa que te estás tomando tiene mucha cafeína y no solo la cafeína, tiene mucho azúcar que se queda en tu cuerpo y no va a permitir que descanses. Entonces da el ejemplo, toma agua, habla del agua, eh, invita gente como yo a que hable con el equipo. Sabes, muchas cosas y en términos de hábitos individuales, la lista es infinita, pero yo creo que lo más importante es recordar que cómo los hábitos que tú em, los hábitos bajo los que tú te riges durante el día tienen impacto en cómo duermes y cómo duermes tiene impacto en tu día siguiente. Entonces es un ciclo que puede ser vicioso o puede ser muy productivo. Creo que es lo más importante. Un consejo para los dos, líder, trabajador. ¿Cómo empezamos a preocuparnos por la cultura del bienestar laboral? Para los dos, yo creo que tanto el líder como el trabajador puede dar un ejemplo. ¿A qué voy? Ya sabemos que el líder es súper importante, que dé el ejemplo, pero si yo veo como trabajador que el líder no es el mejor ejemplo, pero quizás mi equipo y yo podemos hacer algo, por mínimo que sea, y que se vea que estos pequeños cambios aumentan mi motivación, que yo me siento más a gusto en mi trabajo, que el ambiente laboral es mejor en el sentido de que, bueno, nos llevamos mejor, somos más productivos, estamos motivados, no sé, participamos más en las reuniones, ¿sí? Entonces, quizás de esta manera, cuando los colaboradores o los trabajadores pues tengan este cambio, el líder abre los ojos y dice, ¿qué está pasando? Y ellos le dicen, mira, nada, que empezamos ahora nuestras reuniones, las hacemos caminando en el parque, tomamos luz solar, caminamos y tomamos aire fresco. Y eso ha tenido un cambio. Por ejemplo, cositas sencillas. ¿Qué más te puedo decir? Hablar al respecto. Hablar al respecto, empezar en la casa, en el sentido de que todos estos hábitos saludables, pues los empiezas en tu casa, pero los traspolas al trabajo. Y hablas de ello. Hablas de que, no sé, anoche te estabas muriendo por ver otro capítulo de Netflix y lo apagaste porque sabías que era tarde y ya te tenías que ir a dormir. De que te estabas muriendo por comprarte la hamburguesa con la gaseosa, pero tu esposa te hizo ese día una ensaladita que estaba súper rica. Es más, le voy a pedir la receta para ver si ustedes también la prueban. Es, puede ser simple, ¿sabes? Lo que pasa es que creo que uno, lo que te hablaba de que uno lo complica. Uno es como un mito, como que es eso, bienestar laboral. Es más simple de lo que uno cree, pero bueno, sí, tiene que entrar en una estrategia. Todo empieza en la casa, lo llevamos al trabajo. El trabajo tiene que ser un ambiente que me ayude con los hábitos que yo tengo en mi casa. Trabajo de equipo y sí se puede, sí se puede. Excelente. Y vamos a hablar de un libro que nos trajiste hoy y es tu libro. Entonces quiero que aprovechemos este momento para que hablemos de hábitos que transforman, que es tu libro recién publicado. Me gustaría que me contaras una reseña de a qué viene, qué te inspiró para hacerlo y Sí, bueno, la invitación para que nuestros oyentes se motiven a claro. ir por tu libro. Bueno, para los que están viendo, este es el libro. Como bien dijo Julián, se llama Hábitos que transforman más allá del gym y del jam. Porque yo lo que busco con este libro es de verdad que entendamos que estar saludables no es nada más cómo me muevo y cómo como. También está la parte del sueño, al cual le dedico un capítulo entero. Pero más allá de esto, que se entienda que son pequeños hábitos, día tras día, que se hacen sostenibles y que cambian tu vida para mejor. No es una serie de recetas, no es una dieta, no es unas rutinas de entrenamiento, es por lo menos cómo podemos dar más pasitos en un día. Bueno, estacionate un poquito más lejos, sube las escalas,
Pero todo el libro está lleno de historias y de hábitos que uno puede empezar a practicar desde ya. Eso es lo que yo quiero que se lleven. Y que es como si te hablara una amiga, no es una serie de datos científicos, que los hay porque a veces es necesario, pero no es nada más el dato científico y el por qué deberías y vamos a hacerlo, sino vamos a ver, ¿cómo te ayudo? Quizás tu caso es así, te propongo esto. Quizás no, quizás es así, te propongo esto. Entonces, creo que si estás en una búsqueda que quieres mejorar tu vida, no sabes cómo empezar, quieres mejorar tus hábitos, quieres sentirte más sano, más vivo, más motivado, quieres mejorar tu desempeño en el trabajo y no sabes por dónde empezar, esto puede ser una buena alternativa. Porque como te dije, está escrito de una manera muy sencilla, muy personal, muy cercana y te hablo también desde mi experiencia personal, porque si bien yo me estoy entrenando desde los 13 años y doy clases de aeróbicos desde esa edad, yo sufrí mucho con mi peso, sufrí con la nutrición, después no dormía, o sea, era un desastre. Pero poco a poco, muy poco a poco, pues salí de ese círculo vicioso y te hablo desde la experiencia. Y por eso creo, porque lo escribí con el corazón, que es muy valioso. Ya saben todos, hábitos que transforman. ¿Dónde lo podemos conseguir? Está en Amazon. ¿Te puedo dejar el enlace para...? Claro, Sí. dejamos el enlace y dónde se consigue acá en la ciudad o solo En Amazon. físico me tienen que contactar porque todavía no estoy ahí. Pero ¿Tus redes cuáles son? mis redes, tengo 2. En Instagram me consiguen como Yelixa García GG, que es más que es una cosa, es una cuenta un poquito más personal y está bastante en inglés porque la desarrollé estando en Canadá. Y aquí en Colombia estoy desarrollando Coach Yeli, que está completamente en español, que es un poquito más profesional hacia el aspecto de bienestar laboral, y si no en LinkedIn como Yelixa García. Muy bien. Yo te agradezco mucho por haber estado en este episodio con nosotros, por compartir tu experiencia, por aceptarme la invitación, a pesar de tu agenda, que sé que estaba bastante compleja por estos días, pero gratitud desde Somos Bienestar Laboral y esperamos que el libro sea todo un éxito y que las personas lo busquen y bueno, le den la oportunidad de leerlo. Sí, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y olvidé decir que está también en versión digital. Para la gente que tiene Kindle, pues también lo pueden conseguir. Excelente todas Muchas las opciones ahora que se acomode a todos los lectores. De verdad que muchísimas gracias. Y este episodio ha llegado a ustedes gracias al patrocinio de Mindful World, a quien agradecemos por haberse vinculado a la causa del podcast Somos Bienestar Laboral. Nos vemos en el próximo episodio y gracias por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima. La atención es ese recurso mental que nos permite seleccionar, focalizar y mantener nuestro interés en determinados estímulos o tareas. Los pensamientos se dan, pero no tomamos conciencia de cuál es la calidad de esos pensamientos. Y es fundamental tomar conciencia porque, nuevamente, en términos estadísticos, aproximadamente el 80% de esos pensamientos automáticos tienen un tinte negativo.